Ok, vamos a desempacar esto, porque en los próximos días, millones de teléfonos alrededor del mundo se van a sobrecalentar misteriosamente. Totalmente. Y eso no es todo. Exacto. O sea, las baterías se van a evaporar, la interfaz visual va a fallar en condiciones de poca luz, y de repente, la música va a sonar punzante. Sí, como súper artificial y extraña en los audífonos, ¿no? Exactamente. Y, a ver, lo más desconcertante de todo esto, la verdad, es que es exactamente lo que los ingenieros querían que pasara. Sé que es una afirmación fuerte, pero cuando uno analiza la arquitectura subyacente de lo que está ocurriendo, te das cuenta de que no son errores de programación. Claro, no son los típicos bugs que uno espera. Exacto, cero bugs. Son más bien, digamos, daños colaterales de un rediseño masivo. O sea, estamos presenciando cómo se sacrifica la estabilidad a corto plazo para forzar la entrada de un ecosistema completamente nuevo. Y precisamente por eso, la misión de nuestro análisis profundo de hoy es desglosar esta monumental actualización, la de iOS 26.4. Que no es poca cosa, la verdad. Para nada. Y para entender este fenómeno, hemos reunido una enorme cantidad de información técnica. Y ojo, no vamos a leer una lista de novedades aburrida. No, qué pereza. Eso no sirve de mucho aquí. Totalmente. Lo que vamos a hacer es cruzar datos de un informe técnico exhaustivo sobre la nueva arquitectura del sistema, con discusiones que, por cierto, están increíblemente densas en foros de productores de audio como Avid y Hi-Fi Corner. Esos foros son oro puro, para entender los detalles técnicos. Sí. Además, sumamos los debates más recientes en Reddit sobre la física de la compresión Bluetooth. Que están que arden, por cierto. Literalmente. Y bueno, también reportes de la industria de sitios como Mac Rumors, Dear Logic y Geeky Gadgets. Para quienes nos escuchan, la idea es ver el panorama completo. Y mira, toda esa literatura técnica converge en un solo punto, que es una tensión constante entre la ilusión inmersiva que la compañía quiere vender y la brutal realidad técnica que los procesadores tienen que soportar, ¿verdad? Claro, el hardware tiene que sudar para lograr esa magia. Exactamente. La inteligencia artificial, el renderizado visual y hasta la física del sonido acaban de ser reescritos, pero así desde los cimientos. Bien, vamos a desglosar todo esto paso a paso. Empecemos por lo que cualquier persona notará apenas abra su aplicación de música, que es esta nueva inteligencia artificial y la función llamada Playlist Playground. Ah, claro. Esa es la punta del iceberg para el usuario común. Playlist Playground está impulsado por la nueva arquitectura de Apple Intelligence, digamos. Ajá. ¿Y cómo funciona exactamente en el día a día? Pues el concepto es permitir la generación de listas de reproducción completas utilizando indicaciones de texto en lenguaje natural, los famosos prompts, o sea, instrucciones directas. Claro, la promesa es que alguien puede escribir algo como música lo-fi para estudiar en la madrugada, o, no sé, canciones disco de los 70s. Exacto. Y la inteligencia artificial supuestamente arma una lista de 25 canciones, te redacta un título conceptual, una descripción y hasta te genera una portada visual. Que suena a magia pura, pero leyendo los documentos técnicos, uno se topa con barreras operativas muy pronunciadas. Muchísimas. Actualmente, el sistema es más un prototipo avanzado que un producto final, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Qué tan limitado está? Pues para empezar, está en fase beta y restringido de manera exclusiva a Estados Unidos. Además, opera únicamente en inglés y exige que la cuenta de usuario pertenezca a alguien mayor de 13 años. Me imagino que por cuestiones de moderación algorítmica, ¿no? Sí, totalmente. Pero mira, la verdadera fricción arquitectónica se manifiesta cuando el usuario pide géneros musicales de nicho. Uy, sí. El informe técnico daba un ejemplo clarísimo de esto. Si alguien solicita una lista de Bass House, que es un subgénero electrónico muy específico y con mucha energía, ¿Qué pasa ahí? pues el sistema entra en una especie de pánico analítico. O sea, en lugar de entregar los mejores ritmos de discoteca, termina arrojando música de stock genérica y sin derechos de autor. ¡Qué locura! O sea, falla por completo. Falla rotundamente. Es una analogía curiosa, la verdad. Es como contratar a un empleado en una tienda de discos que resulta ser un genio literario. Ajá, capaz de escribir ensayos sobre historia de la música. Exacto, pero que en realidad es sordo, no sabe leer partituras y no puede distinguir el sonido de un bajo del de una flauta. Es un gran ejemplo.
Y esa limitación técnica expone una diferencia filosófica inmensa entre Apple y su mayor competidor, Spotify. A ver, explícame un poco más de esa diferencia. O sea, la industria del streaming ha construido su imperio sobre algoritmos conductuales pasivos. Es una alimentación predictiva constante, ¿no? Claro, como que te leen la mente. Exacto. Analizan subconscientemente lo que la gente escucha y simplemente inyectan la siguiente pista para mantener la atención retenida. Opera casi como una máquina tragamonedas, tipo diseñada para crear dependencia. Totalmente. Es el famoso formato de descubrimiento semanal o esa radio infinita que no te exige mover un solo dedo. Pero en este caso, con Apple, la propuesta requiere la intención activa del usuario mediante un texto articulado. O sea, tienes que saber lo que quieres. Sí, la inteligencia artificial aquí no toma el volante, digamos. Es una herramienta estática que espera una orden directa. Es un rechazo consciente a esa sobreoptimización adictiva de la que hablábamos. Exacto. Y plantea una pregunta muy interesante sobre el futuro del consumo. O sea, ¿estamos perdiendo la capacidad de elegir activamente nuestro entretenimiento? Y por eso ahora nos obligan a verbalizarlo. Es un punto fascinante sobre el comportamiento humano. Pero, a ver, quiero presionar sobre la realidad técnica de esto. Claro, dime. Si Apple Intelligence es tan avanzada como afirman las campañas de marketing, ¿por qué depende de etiquetas de texto superficiales y metadatos genéricos? Es una excelente pregunta. O sea, ¿por qué no analiza la forma de onda de audio real para medir la energía, los decibeles o los bits por minuto, tal como ya lo hacen los algoritmos de la competencia? Bueno, el tema es que un modelo de lenguaje grande, un LLM, es fundamentalmente un motor de predicción de palabras, no un procesador de señal digital. Ah, claro, no es un DSP. Exactamente. Los ingenieros decidieron superponer un traductor semántico sobre una base de datos de texto tradicional, en lugar de escanear la acústica pura. ¿Y eso por qué? ¿Por falta de capacidad? Porque el procesamiento de señales de audio en tiempo real requeriría una cantidad de poder computacional insostenible para una consulta rápida en la nube. Tiene sentido, claro. Es demasiada matemática al vuelo. Sí, es un enfoque conservador, pero fracasa rotundamente cuando el vocabulario del usuario es más complejo que las etiquetas ocultas en la base de datos de la canción. Y hablando de decisiones de diseño donde la forma choca violentamente con la función, tenemos que analizar el rediseño visual de la interfaz. Uy, sí, el famoso Liquid Glass. Porque, así como la IA cambia cómo se solicita la música, esta actualización cambia radicalmente cómo se experimenta visualmente. Han convertido la pantalla entera en un lienzo reactivo. El motor visual ahora extrae algorítmicamente la paleta de colores de la portada del álbum que está sonando y difumina esos tonos cromáticos a través de toda la pantalla, incluyendo las barras de navegación. Desde una perspectiva de diseño puro, hay que admitirlo. Es inmersivo, es fluido y sumamente moderno. Sí, se ve increíble. Pero hay un problema crítico de legibilidad que está frustrando a los usuarios. Oh, sí, he leído mucho sobre esto. Cuando ese algoritmo selecciona colores muy pálidos o extremadamente saturados, el texto de las letras y los controles se vuelven completamente ilegibles. Exacto. Ya no es el viejo problema de poner un texto blanco sobre un fondo claro. Es más bien como observar a un camaleón intentando camuflarse en una camisa a cuadros muy colorida. El algoritmo trabaja con tanta fuerza para mimetizarse que pierde por completo su integridad estructural. ¡Qué buena analogía! Y el resultado es un choque directo con el modo oscuro nativo del sistema. ¿Y qué pasa con las opciones de accesibilidad? Eso es lo más grave a nivel de diseño de software. La función de accesibilidad llamada aumentar contraste, que está diseñada específicamente para personas con deficiencias visuales o astigmatismo, se vuelve inútil. O sea, el sistema simplemente ignora las reglas de contraste para priorizar la estética. Totalmente. Prefirieron que la aplicación se viera como una obra de arte moderna antes de garantizar que alguien pueda leer el título de la canción mientras va en un autobús de noche. ¡Wow! Refleja esa tensión arquitectónica de la que hablábamos al principio. Exacto. Los ingenieros de Cupertino tomaron una decisión consciente, donde el impacto inmersivo generado por los algoritmos visuales es ahora más importante que los estándares normativos de seguridad visual. Estándares que, por cierto, la misma industria tardó décadas en establecer.
tal cual. Y aquí es donde el tema se vuelve verdaderamente fascinante para quienes nos escuchan, porque esa filosofía de forzar una experiencia inmersiva a costa de la funcionalidad básica no se queda en la pantalla. No, para nada. Se traslada directamente al hardware. Y a cómo se transmite el sonido. Hablemos del controversial cuello de botella del Bluetooth. Por un lado, sabemos que Apple ofrece un catálogo de música masivo en calidad high-res lossless. Sí, estamos hablando del formato ALAC a 24 bit y 192 kHz. Y para ponerlo en perspectiva, una sola canción con este nivel de información matemática puede pesar hasta 145 megabytes. Es una pureza acústica asombrosa, la verdad. En teoría, entrega una señal digital idéntica a la que salió de la consola de mezcla en el estudio de grabación original. Pero la realidad, y este es el gran pero, es que el Bluetooth de los iPhone, incluso en modelos de última generación como el iPhone 17, toma esa obra maestra de 145 megabytes y la comprime de manera destructiva. Usando el antiguo códec AAC. Exacto, reduciéndola a unos míseros 256 kilobits por segundo. Entonces, hago una pregunta crítica y directa sobre esto. A ver, dispare. Si en el ecosistema de Android existen desde hace años códecs como LDAC, que transmiten a 990 kilobits, o aptX lossless, que llega a 1.2 megabits, ¿por qué embotellan intencionalmente su propio audio de altísima fidelidad? Es una queja constante. O sea, ¿no es esto simplemente una limitación de su propio hardware disfrazada de decisión de diseño? A ver, desde la perspectiva del consumidor audiófilo, claro que parece un engaño, pero a nivel de ingeniería de sistemas, la justificación es estrictamente pragmática y basada en la física. ¿Cómo así? Bits. En un entorno urbano moderno, el teléfono se encuentra con un embotellamiento invisible. El espectro electromagnético de 2.4 GHz es la misma autopista por la que viajan las señales del Wi-Fi, los microondas y millones de dispositivos. O sea, es un tráfico aéreo caótico donde los paquetes de datos chocan constantemente. Exacto. Y cuando esos paquetes chocan a altas velocidades de transmisión, el audio tartamuda o se corta. Ah, los famosos microcortes que todos odiamos. Exacto. Los ingenieros decidieron sacrificar el bitrate puro para garantizar 3 pilares innegociables. Primero, una latencia casi nula. Que es vital para ver videos sin desincronización, claro. Segundo, una conexión a prueba de interferencias en ciudades densas. Y tercero, la preservación extrema de la diminuta batería dentro de los AirPods. Claro, porque procesar audio sin pérdida demanda una energía masiva que agotarían los audífonos en, ¿qué? ¿Una hora? Literalmente, en una hora. En resumen, prefieren degradar matemáticamente la canción a que el usuario experimente un solo microcorte mientras camina por una estación de tren. Entendido. Pero para compensar esa pérdida masiva de calidad de datos, las fuentes y los debates en Reddit revelan un detalle que tiene a la comunidad de productores absolutamente indignada. Uy, sí, el tema del Sound Signature. Exacto. En iOS 26.4 alteraron en secreto la firma acústica general del dispositivo. Modificaron el ecualizador maestro a nivel del sistema operativo. Lo que hicieron fue aumentar significativamente los LUFS, que es la unidad que mide el volumen general percibido. Ajá. Y además elevaron agresivamente las frecuencias agudas y aplicaron una compresión quirúrgica y muy pesada a las frecuencias del subbajo. Sí, y hay que explicar cómo funciona la psicoacústica detrás de esto para la gente. Sí, por favor. Al aplastar las frecuencias más graves, que son las que más energía física requieren para moverse, liberan la capacidad del pequeño cono de plástico de los audífonos. Claro, y ese espacio extra se usa para empujar los medios y los agudos al límite, ¿no? Exacto. El cerebro es engañado y percibe que esos diminutos audífonos suenan gigantescos, como si uno estuviera en medio de una sala de cine. Es un truco mental brillante. Pero el costo de ese engaño psicoacústico es la fatiga auditiva. Un sonido tan brillante y procesado cansa el tímpano rápidamente. O sea, sacrificaron la neutralidad tonal y la fidelidad clínica que los ingenieros de sonido buscan en un estudio. Todo para que un hardware limitado suene artificialmente potente. Sin embargo, la investigación técnica muestra que este cambio secreto en la ecualización no fue solo un truco barato para subir el volumen. Fue de hecho el trabajo de cimentación. El terreno preparado, digamos. Exacto, para habilitar el salto tecnológico más grande de esta década en consumo multimedia. Entremos al territorio de Asaf,
APAC y la física del sonido en 6 grados de libertad. El famoso 6DoF. Si conectamos el panorama general, la necesidad de esos agudos hiperdefinidos cobra sentido. ASAF significa Apple Spatial Audio Format, Ajá. el cual opera impulsado por el códec posicional APAC. Y es crucial entender que esto ya no es el clásico Dolby Atmos bidimensional o estático al que nos habíamos acostumbrado. Claro, porque con el audio espacial tradicional, si la mezcla coloca al cantante frente a ti, la posición es relativa a la cabeza. Exacto. Si uno gira la cara hacia la izquierda, el sonido se ajusta un poco, pero sigue sintiéndose como un paneo estéreo avanzado. Sigue ahí pegado. Pero ASAF rompe ese paradigma por completo usando los giroscopios y acelerómetros miniaturizados dentro de los auriculares. ¿Y qué hacen esos sensores exactamente? Rastrean los micromovimientos del cráneo cientos de veces por segundo y anclan las fuentes de sonido al mundo físico tridimensional, otorgándolos 6 grados de libertad completos. O sea, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Totalmente. El procesador simula en tiempo real la absorción acústica de los materiales. Si uno está en una habitación pequeña, el eco virtual suena como rebotando en paredes cercanas. Es alucinante. O sea, si la mezcla tiene una guitarra en la esquina de la habitación y yo camino 10 pasos hacia atrás en la vida real, el motor calcula la ley de la inversa del cuadrado. Exactamente. No solo baja el volumen de la guitarra, sino que simula cómo la energía del sonido se dispersa esféricamente con la distancia. ¡Wow! Y leí que incluso aplica el efecto Doppler, cambiando el tono sutilmente si uno se acerca corriendo a la fuente del sonido virtual. Así es. Y todo este procesamiento pesado está empaquetado en un códec que escala dinámicamente desde los 64 hasta los 768 kilobits por segundo. ¡Qué nivel de ingeniería! Y los foros de la comunidad de software Avid confirman que ya se están distribuyendo plugins nativos en Pro Tools para esto. Para que los ingenieros mezclen directamente en formato ASAF. Sí, tanto música como cine. Esto obliga a que cualquier audio estéreo tradicional encapsulado en videos inmersivos, los archivos AIVU, sea transcodificado algorítmicamente en tiempo real. Para sentirse como un holograma con masa y gravedad. Literalmente. Pero aquí, y no me malinterpretes, creo que es necesario ser escépticos. Adelante, es válido. ¿Es realmente este nivel de simulación física el futuro del consumo musical diario? O sea, ¿la gente realmente quiere que su podcast o su álbum de jazz favorito tenga el efecto Doppler si mueven la cabeza? Es una duda súper común en los foros. ¿O es simplemente un truco técnico súper de nicho, diseñado casi exclusivamente para justificar y vender más gafas de realidad virtual Vision Pro a precios exorbitantes? A ver, a primera vista parece un ecosistema cerrado para alimentar la realidad mixta de los visores de la compañía. Totalmente. Sin embargo, al incrustar esta tecnología silenciosamente y por defecto en el código base de todos los teléfonos y tabletas, la estrategia cambia. Están declarando que es el nuevo estándar, ¿no? Que el usuario habita. Independientemente de si llevas puesto un casco o unos simples auriculares inalámbricos. Esa es la visión a largo plazo. Ahora, simular habitaciones virtuales, procesar inteligencia artificial semántica y recalcular rebotes acústicos cientos de veces por segundo, requiere energía, muchísima energía. Muchísima. Y ese peaje se cobra directamente sobre el dispositivo de bolsillo. Los reportes detallados muestran que durante las primeras 48 a 72 horas, tras instalar la actualización, los dispositivos experimentan sobrecalentamiento severo. Y un drenaje de batería que asusta a cualquiera. Claro, porque parecen no tener explicación. Esto genera pánico entre los usuarios, quienes asumen que la actualización les arruinó permanentemente la batería. Pero lo que ocurre bajo el capó es una carga de trabajo asíncrona masiva. El Neural Engine, que es el chip dedicado a la IA, tiene que purgar y reconstruir desde cero todos sus cachés operativos. Claro, para integrar el nuevo motor de Playlist Playground que mencionamos al principio. Exacto. Y a eso hay que sumarle que el sistema operativo entero entra en un proceso de reindexación criptográfica de millones de archivos. Para visualizarlo mejor, es como si una familia decidiera cambiar todas las tuberías, el cableado eléctrico y los cimientos de su casa mientras siguen viviendo adentro. Es la metáfora perfecta. Los primeros 3 días son un caos absoluto de ruido, polvo y paredes rotas. Lo que en el teléfono se traduce en que el procesador corre al 100% en segundo plano, evaporando la batería. Pero al finalizar esa semana, la estructura es de titanio.
Es el costo transaccional de un cambio de arquitectura, ¿no? Una vez que los procesos en segundo plano finalizan, los beneficios tangibles a largo plazo son masivos. Sí, hay mejoras operativas que realmente evitan dolores de cabeza. Tomemos el ecosistema de cine en casa. Con la llegada de tvOS 26.4 se implementó el Continuous Audio Connection, Uy, esto soluciona uno de los problemas más frustrantes de la interfaz HDMI. el del apretón de manos digital. Exacto. Históricamente, al cambiar de un contenido con audio estéreo simple a una película con Dolby Atmos en barras de sonido complejas, el televisor y la barra tenían que renegociar el protocolo EID. Lo que causaba un segundo de silencio espantoso o peor, crujidos estáticos. Sí, interrupciones molestísimas. Ahora utilizan la tecnología Dolby Math para encapsular todo el audio en un conducto de datos ininterrumpido. Así que la barra de sonido siempre interpreta que está recibiendo una señal de máxima calidad, eliminando los crujidos por completo. Es una paz mental enorme. Y hay otras integraciones fantásticas. Por ejemplo, el reconocimiento de música de Shazam ahora opera en modo offline. O sea, si voy en el metro sin señal y suena una canción, El teléfono graba y guarda la firma acústica localmente. En el momento en que detecta señal nuevamente, termina la búsqueda en los servidores y te manda la notificación. eso es súper útil. También descentralizaron la logística financiera en compartir en familia, permitiendo que los adultos asociados usen sus propios métodos de pago. Sí, en lugar de cargar automáticamente todas las compras a la tarjeta del organizador familiar, que siempre era un problema. Pero, a ver, el pilar fundamental que justifica todo este sufrimiento inicial del teléfono es un parche de ciberseguridad clasificado bajo el código CVE 2026-28895, Que suena súper técnico, pero es crítico. para evitar el lenguaje impenetrable. Esto es básicamente una solución contra el robo de dispositivos en lugares públicos, ¿cierto? Exactamente. Se había detectado un vector de ataque donde ladrones observaban cuidadosamente a un usuario teclear su código numérico en un bar o en el transporte público. El famoso shoulder surfing. Ajá. Una vez memorizado el código, robaban el teléfono y usaban esos simples números para eludir la protección de dispositivos robados. Tomando control total del dispositivo antes de que el usuario pudiera reportarlo, saltándose incluso el escáner facial. Una pesadilla. Pues la actualización cierra esa laguna criptográfica desde la raíz, modificando cómo el procesador seguro autentica las credenciales de recuperación. Blindando la información sensible de forma definitiva. Todo este recorrido nos lleva a una conclusión contundente. ¿Cuál sería? Que el sistema operativo móvil ya no es un simple cajón para guardar aplicaciones, ni un reproductor multimedia glorificado. No, ni de cerca. Se ha transformado en un superestado algorítmico, por así decirlo. Está haciendo malabares simultáneos en tiempo real con IA semántica, procesamiento acústico holográfico y criptografía de nivel militar. Y todo ese universo computacional funciona encapsulado en una losa de cristal que llevamos en el bolsillo. La fricción temporal, ese calor en las manos y la batería drenada es simplemente el precio de entrada hacia una resiliencia a largo plazo. Pero antes de cerrar, y para quienes nos escuchan, hay que dejar sobre la mesa un último pensamiento provocador, basado en un pequeñísimo detalle de los informes que casi pasa desapercibido. A ver, ¿qué encontraste? Mencionamos que el formato ASAF y su cálculo de 6 grados de libertad exigen un procesamiento brutal, pues resulta que WatchOS, el sistema operativo de los relojes inteligentes, fue excluido por completo de soportar este nuevo formato inmersivo. Ah, sí, es cierto. La razón técnica es fría y directa. Sus microprocesadores no tienen el poder computacional ni la batería suficiente para manejar el códec ASAF sin apagarse en minutos. Literalmente se derretirían en tu muñeca. Entonces, si este audio espacial holográfico se convierte, por la fuerza, en el estándar definitivo de cómo consumimos el sonido, ¿qué va a pasar con la tecnología ultraportátil? Es una gran incógnita. ¿Se volverán obsoletos los relojes inteligentes como reproductores de música independientes para salir a correr? ¿O acaso estamos a punto de presenciar una revolución arquitectónica completamente nueva en la miniaturización de chips, impulsada únicamente por la necesidad de tener la potencia para reproducir una canción? Es una pregunta que redefine toda la industria móvil, de verdad. Pues queda como tarea para quienes investigan la industria
Y para quienes nos están escuchando hoy, analizar hacia dónde irá la próxima ola de microprocesadores.